Continuamos con modelos estructurales. Los modelos estructurales de software muestran la organización de un sistema en términos de los componentes que componen ese sistema y sus relaciones. Los modelos estructurales pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos muestran la estructura del diseño del sistema y los dinámicos muestran la organización del sistema cuando se está ejecutando. Estas son cosas muy distintas. La organización dinámica de un sistema como un conjunto de hilos que interactúan puede ser muy diferente a un modelo estático de los componentes del sistema. Los modelos estructurales se crean cuando se está discutiendo y diseñando la arquitectura del sistema. El diseño arquitectónico es un tema particularmente importante en la ingeniería de software y los diagramas de componentes y paquetes UML se pueden usar al presentar estos modelos arquitectónicos. Los diagramas estructurales que vamos a utilizar son los conocidos diagramas de clase. Estos diagramas de clase se utilizan al desarrollar un modelo de sistema orientado a objetos para mostrar las clases en el sistema y las asociaciones entre clases. En términos generales, una clase de objeto puede considerarse como una definición general de un tipo de un objeto del sistema. Una asociación es un enlace entre clases que indica que existe una relación entre esas clases. Y en consecuencia, cada clase puede necesitar tener algún conocimiento de su clase asociada. Cuando se desarrollan los primeros modelos durante las primeras etapas del proceso de la ingeniería de software, los objetos representan algo del mundo real, como un paciente, una receta, un médico, y a medida que se desarrolla una implementación, generalmente es necesario definir objetos de implementación adicionales que se utilizan para proporcionar la funcionalidad que el sistema requiere. Los diagramas de clase en UML se suelen expresar en diferentes niveles de detalle. Cuando se está desarrollando un modelo, el primer paso suele ser analizar el problema, identificar los objetos esenciales y representarlos como clases. La forma más sencilla de representar o escribir estas clases es escribir los nombres de las clases en un cuadro. En este ejemplo tenemos dos clases, la clase registro de paciente y la clase paciente. También es posible observar la existencia de una asociación que se representó dibujando una línea entre estas dos clases. Por ejemplo, en esta figura tenemos un diagrama de clase simple que muestra la clase registro de paciente y la clase paciente que están asociadas entre sí. Además, se muestra una característica adicional, que es la capacidad de mostrar cuántos objetos están involucrados en una asociación. En este ejemplo, en cada extremo de la asociación se anota un valor 1, lo que significa que hay una relación 1 a 1 entre los objetos de estas clases. Es decir, que cada paciente tiene exactamente un registro de paciente asociado y cada registro de paciente mantiene la información sobre exactamente un paciente. Es decir, un registro no puede tener información de más de un paciente y un paciente no puede tener más de un registro de paciente. Y otras multiplicidades también son posibles. Se puede definir que una asociación trata una cantidad exacta de objetos o, usando un asterisco, como en este caso, se puede expresar que hay un número indefinido de objetos involucrados en una asociación. En este ejemplo se ilustra que uno o varios pacientes asisten a una o varias consultas, que uno o varios pacientes son diagnosticados con una o varias condiciones, que uno o varios pacientes son remitidos por un único médico de cabecera, que en una o varias consultas se describe uno o varios medicamentos y así siguiendo. Además, se puede observar que se pueden nombrar o etiquetar las asociaciones para darle al lector una indicación del tipo de relación que existe. El UML también permite que se especifique el rol de los objetos que participan en la asociación. En este nivel de detalle, los diagramas de clase parecen modelos de datos semánticos. Los modelos de datos semánticos se utilizan en el diseño de base de datos. Muestran las entidades de los datos, sus atributos asociados y las relaciones entre estas entidades.
Y al mostrar las asociaciones entre clases, es conveniente representar estas clases de la manera más simple posible. Para definirlas con más detalle es posible agregar información sobre sus atributos, o sea, las características de un objeto, las operaciones, o sea, las operaciones asociadas a un objeto. Y en esta figura se ilustra esta representación, donde tenemos en la parte superior el nombre de la clase, en este caso la clase consulta, los atributos de clase que están en esta sección central, que incluyen, están los nombres de los atributos y opcionalmente sus tipos. Entonces tenemos que una consulta tiene como atributos médicos, fecha, hora, la clínica, la razón, etc. Y las operaciones asociadas a la clase del objeto se encuentran en esta sección inferior del rectángulo. Esas operaciones en Java las llamamos métodos. Esta figura muestra posibles atributos, posibles operaciones de la clase consulta. En esta clase en particular se supone que los médicos graban notas de voz, por eso tenemos un atributo notas de voz, para registrar los detalles de la consulta. Y para recetar medicamentos, un médico involucrado usa el método prescribir para generar una receta electrónica, por ejemplo. Y en los sistemas de modelado a menudo es útil examinar las clases para ver si hay posibilidades de generalización. Y esto significa factorizar la información en común de las clases para mantenerlas en un solo lugar. Esto es una excelente práctica de diseño porque luego va a significar que si se efectúa un cambio o se propone un cambio en una clase, no es necesario analizar todas las clases del sistema para ver si se ven afectadas por este cambio. En los lenguajes orientados a objetos, como Java, la generalización se implementa utilizando mecanismos de herencia de clase. En UML tenemos un tipo específico de asociación para denotar generalización. La generalización se muestra como una punta de flecha que apunta a la clase más general. Esto muestra que los médicos de hospital y los médicos de cabecera pueden generalizarse como médicos. Y que hay tres tipos de médico de hospital. Aquellos que acaban de graduarse, o sea, los médicos practicantes y necesitan de alguna forma ser supervisados. Aquellos que pueden trabajar sin supervisión, que son los médicos calificados. Y también los médicos consultores, que son médicos senior con responsabilidades plenas en la toma de decisiones. En este caso, el médico practicante y calificado pueden generalizarse como médicos de equipo, y los médicos de equipo y los consultores como médicos de hospital, y los médicos de hospital y los médicos de cabecera como médicos. En una generalización, los atributos y las operaciones asociadas con las clases de nivel superior también están asociadas con las clases de nivel inferior. En esencia, las clases de nivel inferior son subclases de las superclases. Estas clases de nivel inferior luego van a agregar atributos y operaciones más específicas. Por ejemplo, todos los médicos tienen un nombre, un teléfono y un correo electrónico. Y además ofrecen las operaciones registro y dar baja. Además, los médicos del hospital tienen un número personal y un localizador. En cambio, los médicos generales no tienen un localizador porque trabajan de manera independiente. Sin embargo, tienen una dirección de práctica. Entonces, la clase médico general hereda de la clase médico sus atributos nombre, teléfono y correo electrónico y además agrega los atributos especialidad y dirección. El médico de hospital hereda de la clase médico su nombre, teléfono y correo electrónico y además agrega los atributos personal y localizador. Finalmente, el UML proporciona un tipo especial de asociación entre clases llamada agregación, lo que significa que un objeto, que es el conjunto, está compuesto de otros objetos que son las partes. Para mostrar esto, vamos a usar una forma de diamante al lado de la clase que representa el todo. Entonces, en este caso, un registro de pacientes es una composición de un paciente y de un conjunto, un número indefinido de consultas.